A continuación, la entrevista en Libertópolis AM. Estamos de vuelta en Libertópolis por la mañana y hoy tenemos una visita muy especial, creo que ya se la habíamos anunciado. Tenemos la visita de la ministra de Educación, la licenciada, sí, Licenciada, sí, sí. o es doctora. No, licenciada. Licenciada, ok. Anabela Giraca, y para platicar un poco de cómo va el Ministerio de Educación y tenemos, el Ministerio de Educación posiblemente es uno de los grandes retos de este país, ministra, y hay mucho por donde entrarle, ¿verdad? Y posiblemente más en la forma en que quedó después de la pandemia. Y usted ha sido muy parca para hablar acerca de las administraciones pasadas, pero nosotros aquí sí lo decimos, cómo se lo dejaron, ¿sí? En las administraciones pasadas. Encima de todo le dejaron una brasa caliente, que ya hablaremos de ella, pero empecemos por las cosas positivas, las cosas que se han hecho durante este 25% del gobierno de Partido Movimiento Semilla o del presidente Arevalo. Uy, Sí. 25% ya suena un montón. Es un montón. Sí, es un montón. Es un montón, ¿sí? Bueno, buenos días a todas, a todos. Antes que nada quisiera manifestar mi profundo pésame y dolor por las pérdidas del día de ayer. Para el país, para cada corazón, me sumo y abrazo a todas las familias. Así que la verdad estamos de luto, pero bueno, vamos a hablar un poquito de educación. Gracias por la entrevista. Primero, logros. Hay muchos logros. La verdad, lo que tú decías es importante, José Carlos, porque definitivamente encontramos un sistema educativo en una situación extremadamente lamentable en varios aspectos. Y me quisiera referir a tres grandes aspectos que nos han guiado para tener tres grandes estrategias en el Ministerio de Educación. Hay muchos agujeros, hay muchos baches que llenar, hay muchas talanqueras, la verdad, que nos permiten avanzar como quisiéramos, pero me atrevería a decir que estamos en tres grandes recuperaciones. Primero, la recuperación de la infraestructura, la recuperación de la calidad educativa y la recuperación de la institucionalidad del Ministerio de Educación. Cuando hablo de infraestructura y hablo de calidad educativa, es como esta moneda. Supongamos una moneda cuya esencia es tener dos caras. Una moneda con una sola cara es impensable. Y Pues no las tiene valor dos caras, tampoco. Sí. dos caras de una moneda son, por un lado, la infraestructura, que es el concepto de escuela, donde funciona la escuela, y la otra es la calidad educativa. A eso me refiero cuando hablamos de educación. Una sin la otra no funciona. Por lo tanto, nosotros hicimos primero un estudio importante sobre la situación de la infraestructura educativa del país y lo que encontramos fue un sistema, yo me atrevería a decir, prácticamente bombardeado por el tiempo, por el abandono, centros educativos que no respondían ya prácticamente a la dignidad de la educación en nuestro país. Escuelas sin techo, escuelas sin baños, escuelas sin puertas, sin ventanas, escuelas en situaciones montadas, escuelas en muchos casos prácticamente inhabitables. Por eso vino el famoso tema de los remozamientos. Y digo famoso porque ha sido muy discutido en muchos espacios. Yo siempre invito a que por favor ingresen a nuestra página, que nosotros en aras de transparencia y en cumplirle a la sociedad y compartir con la sociedad los logros, está la página de remozamientos.edu.gt.gov.gt. Ahí están Remozamientos. remozamientos.mineduc.edu.gt. Es que se había Así olvidado es. el Mineduc en Sí, medio. perdón, sí, esa es Y la. remozamientos Si no la con podemos, Z, por favor. la podemos aclarar. Con buena ortografía, con Z. Estamos en educación hoy. Emprendimos realmente una labor importante de recuperación del sistema educativo a nivel de infraestructura. Eso quiere decir que encontramos, y les voy a poner un par de ejemplos. Por ejemplo, yo empecé a recibir múltiples llamadas el año pasado diciendo, ministra, tengo que mandar a los niños a su casa a las 10 de la mañana porque en mi escuela no hay baño. ¿Afecta eso o no afecta eso a los aprendizajes? Por supuesto que afecta.
En épocas de lluvia, que fueron extensas, largas, me decían, ministra, va a llover, no puedo tener clases hoy porque no hay techo, o los boquetes en el techo eran prácticamente imposible estar ahí adentro. Nuestra labor de recuperación de la infraestructura ha sido una labor muy fuerte, con equipos, la verdad, técnicos maravillosos. Y esta labor de los remozamientos se hace a través de las organizaciones de padres de familia, las famosas OPFs. Ellos son los que reciben los fondos, los que los ejecutan y quienes los liquidan. Nosotros tenemos una mesa con Contraloría General de Cuentas específica para darle seguimiento a este tema. El año pasado se invirtieron aproximadamente 800 millones de quetzales en los remozamientos. Pensemos que cada remozamiento no puede pasar de 75,000 quetzales. ¿Por Y qué, eso lo ministra? pongo claro por ley, porque luego, ya que son inversiones mayores, le pasan a la UCE del Ministerio de Comunicaciones. Por eso la gente me dice, sí, ministra, pero es que no alcanzó para todo. Y digo, bueno, se hace y las OPFs escogen las prioridades de la escuela. En su mayoría son techos, son ventanas que estaban rotas, vidrios que ponían en riesgo a los niños, puertas. Miren, no se imaginan las plagas de ratas o animales adentro de las escuelas porque no hay puertas. O sea, la verdad, una situación preocupante. Nosotros lo que hicimos con los 11,500 remozamientos que alcanzamos a realizar el año pasado fue recuperar lo esencial para garantizar la dignidad que merecen los niños y niñas en la escuela. Mejoramos ventilaciones en áreas en donde era inviable estar adentro de un aula con el calor que hay, en áreas de Zacapa, Izabal, Petén, en donde prácticamente las ventanas son 2 ventanas arriba, pues logramos mejorar ventilación, reparar los techos, reparar los baños, el acceso a fuentes de agua, el acceso a energía cuando la hay, porque ojo, tenemos casi 10,000 escuelas sin energía eléctrica. 10,000. Y pensemos en que el sistema educativo tiene 36,000 escuelas. Son 35,922 centros educativos. De esos 35,922 centros educativos, yo redondeo a 36,000. Tenemos que unas 9,000 algo sin energía eléctrica, de igual forma sin agua, con los techos averiados. Una cosa que encontramos muy particular fue que casi todas las escuelas tenían los drenajes dañados. Imagínense lo que pasa en una escuela cuando llueve y no tiene los drenajes funcionando. Todo ese tipo de temas son los que están vinculados a la recuperación de la infraestructura. Y yo quiero ser clara, estas no son nuevas escuelas, nosotros no podemos construir escuelas, nosotros no podemos hacer remozamientos mayores. Lo que sí tenemos es una mesa con el Ministerio de Comunicaciones, con la Unidad de Construcción de Edificios del Estado, que es la UCE, y a través de ellos nosotros manifestamos las prioridades y dónde se necesita construir escuelas, dónde se necesita hacer reparaciones mayores. Lo que logramos el año pasado fueron 11,500 remozamientos. La verdad se nota, son todos, prácticamente la mayoría son en el área rural, porque nuestra visión es trabajar las escuelas más vulnerables, las que nunca habían sido atendidas, las que nunca habían sido reparadas. Así que empezamos por ahí y la verdad que esto te cambia la visión de la comunidad educativa. Una escuela que está remozada, que está pintada, que funcionan los baños, hacen que el docente trabaje mejor, por supuesto, y que los niños estén en condiciones dignas, que es lo mínimo que podemos ofrecerles. ¿Cómo se asignaron estos remozamientos? ¿Cómo se garantizaron que que sí se hicieran y que no cayeran en las prácticas que se le acusa al Ministerio de Comunicaciones en cuanto a que se inflan presupuestos, se dice que se hace algo y no se hace? ¿Cómo se cercioraron ustedes que se hicieron? Maravillosa pregunta, y María Dolores, y me encanta porque es bueno aclarar que esto es un depósito que se hace a las organizaciones de padres de familia, Okay. lo cual es interesante porque es uno de los pocos ejemplos que funcionan de descentralización. O sea, son las organizaciones de padres de familia quienes mandan la solicitud. Tenemos un equipo fuerte en el Ministerio de Educación que es el que envía
personas para supervisar si la escuela necesita el remozamiento. Luego, la liquidación la hace la organización, las organizaciones de padres de familia, y tenemos una Para eso mesa, hay un como les sitio decía, web, ¿o con cómo se hace? Sí. Contraloría General. Todo esto se hace a través de las direcciones departamentales. Ah, ok. Entonces, lo que hacemos, y eso también es muy interesante, María Dolores, con tu pregunta, porque tenemos una alianza estratégica muy particular con las alcaldías. Eso lo que hace es que nos permite que los alcaldes nos informen qué escuelas son las que están en peores condiciones. Nosotros supervisamos y validamos que así sea, y entonces ya a través de la organización de padres de familia se depositan los fondos de 75,000 máximo. Hay unas que costaron menos, porque supongamos que solo era el techo y costaba menos por alguna razón. Lo que sí es importante mencionar es que el involucramiento de las alcaldías ha sido tan fascinante que en muchos casos ellos decían: nosotros ponemos la mano de obra y ustedes solo pongan los materiales, Lo para cual que ya aguante reduce- para más. Ya. Entonces Claro. aguantaba más. En la página que les decía, ustedes van a ver algo interesante. Y es que ahí están, son 11,500, hemos logrado subir creo que 10,000 y pico 9,000 y casi, algo, sí. 9,691. Ahí están, ¿verdad? Porque Casi 9,700. lo subimos cuando ya se liquidó El proyecto. el proyecto, ok. ¿verdad? Entonces ustedes ahí van a ver la liquidación, o sea, yo creo que lo más importante de esa página de remozamientos es que es una forma de ser transparentes, una forma de que la gente pueda auditarlo, pueda ir a la escuela y decir: ok, ahí están las imágenes del antes, del durante y del después, cómo quedó la escuela. Luego está la liquidación de qué se gastó, en qué se gastó, cómo se gastó. Y como les decía, tenemos una mesa con Contraloría General de Cuentas que está muy de cerca con el tema de los remozamientos, haciendo auditorías constantes para garantizar que los fondos fueron utilizados en el remozamiento y que las liquidaciones Ministra, son déjeme correctas. interrumpirle un momento, Sí, porque sí. yo voy a hacer una confesión, la hago aquí delante público, porque yo critiqué que no habían sido, que no sabíamos en qué se habían gastado los remozamientos, que no teníamos idea. Lo critiqué en este mismo espacio, más o menos al año de gobierno, y dije, o sea, lo dije clarísimo: necesitamos fotos del antes y del después. Y la ministra después, o sea, en una reunión posterior, enseñó este sitio, remozamientos.minedu.edu.gt, y voy a decir claro, o sea, busqué tres escuelas, Ajá. 3 escuelas que yo conozco, una de Tamaú y 2 de San Martín Jilotepeque, que las conozco y sé que cómo existen, cómo están. De hecho, a la de Tamaú, Alta Verapaz, cuando yo era muy joven, asistí 2 veces, en un octubre, me recuerdo muy bien que fui, y, o sea, la conozco, o sea, Ajá. conozco las estructuras, y vi las fotos y esas son. O sea, y entonces yo agradezco que esté ahí, y agradezco que se dé esa transparencia. Ustedes lo pueden ver, ahorita lo están pasando las imágenes del sitio web de cómo buscar Por cada por departamento. cada departamento. Y sí, Y es lindo porque tú entras y si tú pinchas el departamento que quieras, ahí te sale cuántas escuelas se remozaron en Alta Verapaz. Ajá. Supongamos ahí te sale 500 o 300 tantas centros educativos se remozaron ahí. Luego vas por municipio, cuántas Sí. se remozaron en ese municipio. Entonces yo invito a la gente que cuando va de vacaciones, cuando va a Izabal, cuando va a algún lado, que busque la escuela, que vaya y que la verifique. Porque eso es lo que bueno. tenemos que hacer como ciudadanos: verificar, acompañar los procesos, que por cierto son procesos nobles, son procesos transparentes. Por eso tenemos el portal abierto, Sí. para que toda la gente sea parte de un tema que es un tema justo, que es un tema de dignidad para los niños. Porque todo nos genera dudas y lo comprendo. Pero mi punto es, si lo tenemos ahí, si todos podemos acceder, todos podemos ser parte de. Tengo gente que ha ido a las escuelas, por ejemplo, para la vuelta ciclística, hubo varios comentarios que decían: ahora que íbamos por los departamentos se ven las escuelas en mejor estado. Y les decía, las familias entren, verifiquen, hablen con los maestros, con los padres de familia, cómo que hicieron, cómo les fue, etcétera, ¿verdad? Usted hablaba de 35,900 centros y habla que remozaron 11,000. Exacto. ¿Qué pasó con el resto? Bueno, mira,
De primero nos propusimos 500. Ujú. Porque vimos lo complicado que es, porque es un tema complicado. O sea, requiere de un aparato y de una organización importante. Y a eso es el tema famoso de la tercera gran recuperación, que es la de la institucionalidad, ¿verdad? ¿Cómo hacíamos? Empezamos con 500, luego fuimos a 1000, luego los equipos estaban más robustos, con más experiencia, encontramos todas las alianzas con alcaldes, con las OPFs, con las departamentales, por supuesto, que tenemos pues nuevos directores departamentales, eso también es parte de recuperar el sistema educativo, y entonces nos dimos cuenta que nuestro planteamiento por los fondos el año pasado eran 10,000, logramos 11,500, superamos la meta. Para este año, María Dolores, tenemos dentro del presupuesto 2025, tenemos otras 10,000. Esperamos este año tener 22,000, supongamos, esperamos superar también la meta, pero digamos que vamos a tener 22,000 centros educativos recuperados este año. Y la idea sí es que en 3 años hayamos recuperado prácticamente toda la infraestructura y que el fondo de mantenimiento de edificios escolares, que es Eso el era mi fondo que pregunta. nos da, sirva para decir, miren, hay una gotera, la vamos a arreglar a tiempo y Claro. no vamos a esperar que el techo Que se se caiga. caiga el techo. Porque al final las escuelas van a necesitar estos remozamientos o este mantenimiento año con año. Y este fondo para eso es, Ok. prácticamente para eso era, esa es su naturaleza, digamos, ¿verdad? Esto me lleva a la segunda parte que usted mencionaba, que la infraestructura, de nada sirve tener buenos edificios si no hay también calidad educativa. Y de nada sirve tener toda la intención si no tienes la infraestructura. Me gustaría que pasáramos al tema de la calidad educativa. Esto en cuanto a profesores que cumplan con los días de establecidos, que cumplan con llegar a dar las clases, a cumplir con el programa. ¿Cómo se está llevando esto? Que me lleva a otra segunda pregunta, Ujú. que creo que está muy relacionado, es el tema del pacto colectivo. Entonces, dígame por dónde quiere empezar. No, empecemos por el tema de calidad educativa. Les voy a contar algo que para mí es quizá la emergencia más importante Ujú. que tiene nuestro país. Nosotros encontramos que de cada 10 niñas y niños en primaria, solo 3 saben leer bien. Después de haber hecho evaluaciones y comparadas con las PISA y todas las evaluaciones que se hacen. ¿Qué pasa cuando solo 3 niños de cada 10 saben leer en primaria? Lo que tenemos Que es no saben. prácticamente una tragedia porque lo que estamos haciendo es lanzar a los niños al fracaso escolar. Claro. No hay, miren, no hay alternativa. Podemos hacer lo que querramos, pero si un niño en cuarto primaria no sabe leer bien, definitivamente no va a aprender ni matemática ni nada. No podemos garantizar ni siquiera acercarnos al concepto de calidad educativa, ni siquiera eso. Porque obviamente un niño que no sabe leer, todos sus aprendizajes están definitivamente dormidos. Para eso lo que hicimos quizá fue la estrategia más importante que la de los remozamientos. Lo que pasa es que los remozamientos pues es algo que se ve, es una obra física, pero esta ha sido quizá la obra más importante que emprendimos y fue la estrategia de nivelación de los aprendizajes. Eso quiere decir que con una estrategia científica, validada, probada, universal, porque la verdad muchos países la están aplicando, con sus respectivos materiales. Este fue un esfuerzo enorme, fue el tema de nivelación de aprendizajes. Eso quiere decir que en cada aula el docente aplica la estrategia de manera diferenciada para cada niño o niña, porque digamos tú no lees lo mismo que María Dolores o tú que Juan Pablo, o sea, cada quien tiene diferente nivel de lectura. Insisto, no podemos hablar de calidad educativa si los niños no leen. Eso es aquí en todas Esencial. partes del mundo, ¿verdad? Es lo básico. Entonces, invertir en calidad educativa fue invertir en la estrategia de recuperar a los niños. Eso es un proceso largo, no es de la noche a la mañana, pero ha sido un proceso muy exitoso porque logramos que aproximadamente 45,000 docentes se inscribieran y participaran de la
¿Capacitación? Sí, yo no uso la palabra capacitación, sino inducción, digamos, ¿verdad? Para aplicar la estrategia, que llegaran los materiales específicos, que son bellísimos los materiales, la verdad, son unos, bueno, la verdad que es todo un esfuerzo, y empezar a aplicar la estrategia. Al colmo que ahora, al ver las evaluaciones de lectura, subimos 5 puntos. No es significativo, no es mucho, pero logramos subir 5 puntos cuando había estado detenida desde la pandemia el tema Cambió la tendencia. Entonces está cambiando la tendencia. Lo que nosotros queremos con esta estrategia, y quizá los que saben mucho dirían, bueno, eso no es nada, pero es lo que podemos lograr, o lo que logramos poco a poco el año pasado, y queremos, porque está también planificada para el año 2025, solo que ahora viene la nivelación de matemática. O sea, la misma estrategia con matemática, para garantizar que los niños en primaria dominen, digamos, lo que tienen que dominar en lectoescritura y en matemática. En lectura, porque es esencial. Si no, miren, podemos tener lo que querramos, pero no va a funcionar. Entonces, lo que estamos alcanzando es que los niños logren leer 50 palabras por minuto con esta estrategia. 50 palabras por minuto no son suficientes, pero es lo mínimo que se necesita, que si un niño lee con fluidez 50 palabras por minuto, va a lograr, ¿verdad?, que sus aprendizajes sean exitosos. Ahora lo queremos sumar a 70 palabras por minuto este año, pero digamos que tenemos los parámetros científicos validados y que logre escribir 3 frases continuas con sentido. Ese es como lo básico en primaria, y les estoy hablando de primaria, a veces de 5º grado primaria. Niños que solo fueron promovidos año con año sin haber recibido ningún tipo de aprendizaje. Entonces tenemos niños que no saben leer. Bueno, esa es la estrategia más importante, y cuando estamos viendo el éxito que está teniendo, es una estrategia que va a continuar en 2025, fortaleciendo el número de horas, fortaleciéndola con el Programa Nacional de Lectura, porque todo pasa por la lectura. Eso, insisto en eso, ¿verdad? Y si nosotros logramos tener el Programa Nacional de Lectura, en donde los niños y las niñas encuentren el gusto por la lectura, todo eso apunta a la calidad educativa sin lugar a dudas. Para este año, hablando de calidad educativa, también son los famosos libros de texto. Necesitamos herramientas que apuntalen la calidad educativa en el aula, porque lo que tenemos en Guatemala, y es un porcentaje muy alto en el área rural, por ejemplo, son las escuelas multigrado. Las escuelas multigrado quiere decir que un maestro enseña primero, segundo, tercero, cuarto y a veces hasta quinto simultáneamente. Si ese maestro o maestra no cuenta con materiales o libros de texto, obviamente el éxito es muy limitado, por muy excelente que sea el maestro, por muy que cumpla con sus horas, que esté en la escuela, pero garantizar aprendizajes con 4 o 5 grados simultáneos sin materiales educativos es muy difícil. La escuela multigrado, y quiero decirlo, no necesariamente tiene que ser una escuela de baja calidad. No es cierto. Lo que falta son metodologías y modelos que permitan, a través de materiales educativos, mejores aprendizajes en el aula. Entonces, estamos apuntando eso. Como saben, y ya lo he dicho en varias oportunidades, tendremos 11 millones de libros de texto distribuidos. Ya estamos muy contentos porque los libros ya están llegando a los centros de acopio, ya se están distribuyendo en las escuelas. Por primera vez, eso es inédito. Y eso sí, estamos todos muy entusiasmados porque los niños van a recibir su libro de matemáticas, su libro de ciencias, su libro de lectura, su libro de escritura, su libro. Y entonces eso lo que hace es que apuntala. Y, por supuesto, es una herramienta importante para hablar de calidad educativa. Estamos hablando que estos libros de texto ya estarán desde el inicio de clase. Esa es nuestra idea. Nuestra idea es, y eso me encantaría contarles, es que todos los programas de apoyo del sistema educativo estén desde el primer día.
Ayer llevábamos ya el 90% de las transferencias para los programas de apoyo, que también son garantizados por las organizaciones de padres de familia, a quienes siempre envío un abrazo fuertísimo, porque ese trabajo voluntario que hacen las organizaciones de padres de familia en Guatemala es ejemplar a nivel mundial, y tenemos que poner creo los que es ojos en muy las cosas importante eso. buenas. Y se le va a dar mayor participación a los padres de familia en cuanto a fiscalización, porque al final son los más interesados sí, en la educación de los hijos. definitivamente, esas son las organizaciones de padres de familia, tienen su liderazgo, los padres eligen quiénes son los que van a representar a los padres de familia, y son los que garantizan, y ojo, que eso es, imagínense el trabajo que eso representa, garantizan que lleguen los programas de apoyo a los niños. Y les voy a decir rápidamente cuáles son. Primero, para mí el más importante de todos. Ministra, ¿nos Sí, podemos esperar un ratito? claro O que sea, sí. nos vamos a ir a un corte y usted va a regresar con esa buena noticia. Además de eso, nos quedan algunos temas Ah, sí, de por los supuesto. textos y también del pacto colectivo. Claro que sí, claro. Estamos de vuelta en Libertópolis por la mañana. Estamos con la ministra de Educación, Anabela Chiraca, hablando acerca de los temas con los que se ha enfrentado este año pasado y este inicio de ciclo escolar 2025. Y nos había quedado en el tintero, nos había quedado lo de los textos, si no me recuerdo mal. Está la pregunta del pacto colectivo y tú habías El hecho una pacto más. colectivo y bueno, nos preguntan también y nos mandan información acerca de duplicidad de información que pasa cuando hay alguna denuncia. Mi pregunta básica es, Bien. y nos mandan videos que, por ejemplo, dicen se remozó y pareciera que no está remozado en las imágenes. ¿Qué pasa cuando hay una denuncia de este tipo? Las denuncias siempre, por favor, al 1503. Estamos 1503. atendiéndolas siempre al 1503, y hay equipos que van a supervisar para ver qué pasó. Lo que pasa es que muchas veces esperamos que el remozamiento de 75,000 quetzales den para todo, ¿verdad? Claro. Y muchas veces es tema de prioridades, porque las escuelas están en tal estado que la gente quiere y dice, no, pero es que le falta bueno, techo no, porque generalmente es lo primero. Y les voy a decir algo vinculado al tema que íbamos a conversar sobre los programas de apoyo. El tema de los remozamientos es tan importante que dentro de las escuelas que hemos remozado estamos recuperando las famosas cocinas. Encontramos a las cocinas en situación lamentable. Se habían convertido en chatarreras, se habían convertido, no les puedo decir, en montadas, abandonadas, porque desde la época de pandemia lo que se hizo con el programa de alimentación escolar fue servir la alimentación escolar en una bolsa de alimentos que los niños llevan a su casa. El punto acá es recuperar la naturaleza de la alimentación escolar y garantizar que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes coman en la escuela una alimentación balanceada, servida, caliente, que cumpla con los nutrientes que necesitan los niños para crecer bien. Guatemala tiene el programa más importante y estamos entre los 5 más importantes del mundo como modelo de alimentación escolar. ¿Por qué razón? Tiene una ley que lo respalda, tiene los fondos asignados por ley, valga la redundancia. Es un programa universal, eso quiere decir que atiende a los 3.2 millones de niños, adolescentes y jóvenes inscritos en el sector público diariamente, y es un programa gratuito. Muchos países lo que hacen es que cobran 10 quetzales, 5 quetzales por alimentación. En Guatemala es gratuito. Tiene los menús científicamente validados, por supuesto, y los menús que están colgados en todas las escuelas son menús completos. Este no es un programa de refacción escolar, este es alimentación escolar. Yo les voy a dar un dato que a mí, la verdad, siempre no termino de sorprenderme. El año pasado, el Estado, Guatemala, el país, invirtió 3.400 millones de quetzales en la alimentación escolar. ¿Cómo Y se la seleccionan mayoría, estos proveedores? ¿Cómo se selecciona la comida? Porque lo siempre que comes en es- PT sí. no es lo mismo que comes en Occidente. todos los menús están adaptados localmente. Los menús dentro de la misma ley, que es una ley, les puedo decir, bastante buena, todo puede mejorarse, pero es una buena ley. Lo que hace es que
fortalece el mercado local, el 70% de las compras tienen que llevarse a cabo para fortalecer el mercado local. Es una alimentación que, ojo, la que está servida en la escuela, tiene proteína. La bolsa no tiene suficiente proteína, la bolsa se va a una familia y yo siempre hago una aclaración. Este es un programa de alimentación escolar, no es un programa de alimentación familiar. Para la alimentación familiar hay otras instancias del Estado que la garantizan. Nosotros como Ministerio de Educación estamos obligados a seguir la ley y a servir la alimentación caliente, balanceada, con su proteína, con su... Miren, es la verdad cuando uno va a las escuelas y ves cuando los niños están comiendo tipo 11 de la mañana, la verdad es fantástico. Es algo que no podemos quitarle a los niños. Por lo tanto, recuperar las cocinas para garantizar que se sirva la comida caliente en la escuela es más importante de lo que nosotros creemos, porque a través de este programa, nada menos y nada más, estaríamos alimentando a 3.2 millones de niños, adolescentes y jóvenes. Ministra, Eso nos lo quitaron y ahora el pretexto es que no hay cocinas, es que queremos obligar a las madres a cocinar y la verdad, todas las madres de familia a través de las OPFs, a través la gente quiere de verdad que los niños coman. Es que oponernos a eso yo creo que ya sería prácticamente el colmo, ¿verdad? Entonces, a través de los remozamientos, garantizar el programa de alimentación escolar para que llegue a la escuela es para nosotros fundamental. Entramos prácticamente con 0 alimentación servida en la escuela, ahora llevamos un 30% a diciembre, a fin de año, servida en la escuela. Es poco, pero esperamos este año llegar a un 50% y esperamos a través de construcción de cocinas, con alianza con alcaldes, porque nosotros no podemos construirlas, entonces esta alianza es estratégica y es vital para garantizar una escuela, imagínense, remozada, con la alimentación diaria servida, con los 11 millones de libros de texto. Casi triplicamos este año y eso hay mucha alegría dentro de los directores de las escuelas porque son realmente quienes se dan cuenta a fondo de esto, es que casi triplicamos el fondo de gratuidad. ¿Qué quiere decir esto? Que el fondo de gratuidad sirve para comprar en la escuela la escoba, los guantes, el jabón, el cloro, o desinfectantes, tinta para la impresora en caso de que hay papel para las impresoras, etcétera, para trabajar en la escuela. Lo que ocurría antes es que se cobraba a los padres de familia 20 quetzales, 30 quetzales por niño, para comprar el jabón, para comprar el cloro, para comprar... Pues ahora no hay pretexto. La educación pública es gratuita, es para todas y para todos, y queremos garantizar que los niños lleguen con total entrega y encuentren un ambiente seguro, un ambiente que les dé alimentación y un ambiente que no les cobre Ministra, un centavo. ya ¿verdad? se nos está acabando el tiempo Sí. y tenemos 2 cosas aquí que son sumamente importantes. Una, los libros de texto. O sea, los libros de texto han recibido denuncias de que fue cambiada la currícula nacional base para incluir asuntos que en Guatemala todavía no son aceptados o no son aceptados. Y número 1 y número 2, el pacto colectivo. O sea, el pacto colectivo a muchos nos asusta. Yo le voy a hacer un comentario. O sea, ojalá que salga de Joviel Acevedo. Eso lo dije yo, no lo dijo ella. Sí, no lo dijo ella. Sí. No. Pero, o sea, creo que es un cáncer en nuestra institucionalidad. Gracias, ministra. Bueno, mire, el tema de los libros de texto, la verdad, fue un tema muy curioso porque cuando nosotros anunciamos los 11 millones de libros de texto, justamente el STEC tiene una conferencia de prensa acusando que los libros de texto están, y pongo entre comillas, contaminados con ideología de género y lo vuelvo a poner entre comillas. Nosotros lo negamos inmediatamente y no puede haber cosa más fácil de comprobar que ir a los libros y evaluar que no hay nada al respecto. Lo que sí no se vale es hacer uso y abuso de las comunidades educativas, transmitiendo mentiras, difamaciones en cuanto a los libros de texto, porque los libros de texto nos cuestan a todos. Los libros de texto son del pueblo, no son del ministerio, ni son míos, ni son de nadie.
Por lo tanto, nosotros lo que hicimos para desmentir, porque estas calumnias, la verdad, son absurdas, nosotros dijimos de ninguna manera. Es más, los contenidos de los libros de texto son los mismos que el año pasado porque van vinculados a otro tipo de procesos y no nos daba tiempo. Recuérdense que para hacer licitaciones de 11 millones de libros de texto necesitas de 8 a 10 meses. Claro. O sea, no nos hubiera dado tiempo de cambiarlos incluso. Entonces, lo que sí queremos, por supuesto, es mejorarlos técnicamente, científicamente, eso por supuesto Claro. que sí. Esperamos este año poder hacerlo. Así que lo que nosotros hicimos fue subir a otro portal de transparencia todos los contenidos de los libros de texto. Y ahí ustedes se encuentran en la página mineduc.edu.gt. Yo creo que es el que Ahí- está apareciendo en pantalla, exacto, creo yo. ahí ustedes pueden ingresar y decir, quiero ver qué contenidos tienen los libros de texto, y todo el pueblo de Guatemala puede acceder y saber en primero primaria qué es lo que va a ver una niña en ciencias, en tercero qué es lo que van a ver en matemática, los contenidos, las imágenes, todo está a disposición del pueblo de Guatemala, porque nosotros somos transparentes, no aceptamos, no son negociables las difamaciones. Realmente lo único que hacen es que le hacen un fuerte daño al sistema educativo, siembran desconfianza innecesaria, siembran temor innecesario, y eso pues definitivamente lo que hace es simplemente para dañando a los niños y a las niñas y a los adolescentes y a los jóvenes. Así que nosotros agradecemos y reconocemos profundamente el trabajo de las organizaciones de sociedad civil que han contribuido a contrarrestar la desinformación, especialmente sobre este tema de cambios en los libros de texto. Nosotros tenemos que rescatar la educación. En mi caso siempre agradezco a las iglesias que se tomaron la molestia de pedirnos los libros en físico, revisarlos y sacar comunicados importantes donde desmienten y dicen estos libros no tienen ningún contenido que afecte a los niños o que vaya en contra de principios que definitivamente, pues, de ninguna manera nosotros hemos tenido esa intención. Y es que Hasta me no río. se vale pensar en que se van a porque- quemar los libros, y porque ese es el llamado que han hecho estas Mire, gentes. han anunciado, Y una están cosa espantosa. pidiendo que se tiren, que se quemen, que se destruyan, metiendo mucho temor en las comunidades. Y la verdad les digo, si algo puede ser injusto para los niños, es esto. Así que nosotros agradecemos todos los apoyos que hemos recibido de la Alianza Evangélica, de la Conferencia Episcopal, no porque querramos que ellos vayan a calificar o meter o cambiar contenidos, simplemente porque se tomaron la molestia de revisar los contenidos y sacar comunicados importantes diciendo no tengan temor. O sea, los libros son libros de texto. Es que la verdad les digo, es risible, pero ojo, risible, pero es muy dañino para la comunidad Claro. educativa. Ministra, ya no tenemos tiempo. El pacto colectivo. La población espera que se revele el pacto colectivo, que no sea, pues, que sea transparente a la comunidad total. ¿Qué va a pasar con esto? Bueno, mira, como ustedes saben, yo solicité al sindicato con el cual estamos negociando el pacto colectivo. Ojo que yo heredé del gobierno esa era mi pregunta. anterior. ¿Quién firmó esa secretividad? Esa secretividad la firma la ministra anterior. Yo recibo ya prácticamente la obligación legal solo de instalar la mesa de negociación. Cuando nosotros vemos que trae la cláusula de confidencialidad, yo solicito al STEC que por favor la retiremos en aras de transparencia. Decimos, bueno, si aquí lo que se va a negociar pues es siempre en torno a la educación, etcétera. Y obtuve una negativa. Luego las Cortes han tenido ahí mucho que ver, ¿verdad? A través de amparos se hizo una consulta a la Corte de Constitucionalidad por parte de la misma presidencia, que el presidente es el que puede pedir esta opinión consultiva a la CC. Y la verdad, lo importante aquí ya no es esto, porque
Hay mucha confusión. El problema de la confidencialidad lo tiene el borrador del pacto colectivo que entrega el STEG al Ministerio de Educación. Y dice, esto es lo que nosotros queremos negociar, ¿cierto? Sí. El ministerio lo recibe con el sello de confidencialidad y no puede volverlo público porque es el documento. Lo que nosotros sí hicimos en áreas de transparencia es que entregamos todas las actas de negociación a través de la ventanilla de acceso a la información pública, porque ese ya es un ejercicio, ¿ya? Ese ya es un ejercicio público, en donde ese sí no lo podemos negar. Entonces no lo pueden decir, Entonces, pero lo podemos leer. Totalmente. Si tú vas a la ventanilla hoy del Ministerio de Educación y diga, quiero todas las actas, ya son, no me atrevería a decir cuánto, más de 50 sesiones, que ahí encontrás todas las actas. Han habido reportajes muy interesantes, por cierto, para que vean cuál es la postura del Ministerio de Educación, cuál es la postura del STEG, cuándo se ha llegado a acuerdo, cuando no se llegan a acuerdos, son temas que se postergan hasta el final, en temas sobre todo vinculados a la rectoría del Ministerio de Educación. Así como se han subido el tema de remozamiento, ¿por qué no está esto de forma electrónica? Porque lo podemos dar por ley solo a través de la ventanilla de acceso a ¿Y podría información haber pública. una ventanilla digital donde yo solicite la información, suba mi DPI? No, porque hay un proceso legal que es pedir, pues eso es para cubrirnos, la verdad, no podemos publicar lo que se ha hablado, pero ojo, lo que sí se puede hacer digital? O sea, pregunto, es... o sea, hay una ventanilla digital donde yo meto mi No, para el solicitud, ministerio subo mi no DPI, tiene... No, mira, subo mi DPI y entonces ya Sería genial. a vuelta de correo me dan esta información. sería genial, pero no funciona así. Lo que pasa es que a través de la ventanilla de información pública del Ministerio de Educación te piden lo impensable. O sea, es una ventanilla que está en constante movimiento, llega gente a pedir archivos, a pedir títulos, a pedir copias, a pedir... O sea, es complejo el funcionamiento de la ventanilla de acceso a información pública. Y ahí es donde nosotros hemos dicho, ok, tú quieres saber qué se está negociando, como este es un ejercicio de administración pública, que yo no puedo negar al público. El borrador sí, porque el borrador trae el sello de confidencialidad. Incluso las Cortes no nos han dado la razón al día de hoy. Estamos esperando y somos respetuosos de lo que las Cortes decidan, pero las actas de negociación, la verdad, son muy interesantes. Y ahí es donde ustedes pueden ver, y mucha gente, bueno, como les digo, han habido reportajes en medios de comunicación hablando de esto. Nosotros promovemos, y eso yo lo quiero dejar claro, y practicamos la negociación responsable. O sea, no vamos a firmar nada irresponsable, estamos sentando las bases de la recuperación de la educación. Ese es otro tema muy importante. Nosotros no nos oponemos a ningún tipo de remuneración para los docentes, pues creemos que eso sería un tema justo, o sea, ningún aumento salarial, no nos oponemos, es un tema que hay que negociar, no hemos llegado a ese momento, pero lo que sí nosotros estamos haciendo a través de este pacto, y es un tema más complejo por cuestión de tiempo, quisiera explicarlo mejor, pero es recuperar la rectoría en materia educativa a favor del Ministerio de Educación, recuperar el mandato constitucional que tiene el Ministerio de Educación para garantizar programas, contrataciones. Pero si es constitucional. Pero es que el pacto colectivo pasado... Pero entonces no sería inconstitucional el pacto colectivo. Ah, bueno, esa Y es una denunciar pregunta. ese pacto Esa es colectivo. esa es una pregunta interesantísima que habría que evaluar y a la que le deberíamos de dedicar un programa. Porque Con mucho gusto, ministra. Con Ese mucho es- gusto. ese Está es el invitado. Creo que a todos nos gustaría oírlo. Porque si constitucionalmente la rectoría es del Mineduc, cualquier cosa que contradiga esto es inconstitucional. Han sido negociaciones, la verdad me atrevería a decir, muy extrañas, que le han dado mucho poder al sindicato, pero hablo yo en materia educativa, ¿cierto? Sí, estamos Porque de yo acuerdo. no me opongo a los pactos colectivos, o sea, cuando los pactos colectivos tratan temas laborales, tratan temas de las condiciones de los docentes, nosotros Es no que nos son pactos, oponemos no a es eso, no es ¿verdad? torsiones. Entonces, el punto, y por eso es interesante ver las actas de negociación, es como nosotros, nuestra intención es garantizar mejoras laborales para los docentes, por supuesto, pero recuperar
esta rectoría o esta institucionalidad que nos compete. Y lo estamos haciendo. ¿Tienen un plazo Lo está, para no firmarlo? tenemos ningún plazo ni tenemos ninguna prisa. Ningún fecha Eso se ha límite, ¿no? manifestado Ok. en la mesa de negociación. Incluso los representantes del STEC tampoco están presionando para eso. Insisto, no vamos, yo no voy a firmar nada irresponsable hasta que no sepamos que la recuperación de la rectoría y de la institucionalidad está en manos del Ministerio de Educación, donde deben de estar. Una pregunta, una vez llegado a este acuerdo y firmado este contrato, este pacto, ¿ya es público? Por supuesto, O sea, que esa, ok. porque Ahorita lo que público es podemos el saber- pacto vigente, es público. Ahorita lo que podemos saber es lo que se está hablando en las mesas de negociación. Exacto. ¿Qué es lo que se está discutiendo? ¿Cuáles son los temas? Donde no hay acuerdos, pasan al final, donde sí hay acuerdos, porque hay muchos temas en donde sí hay acuerdos, por supuesto. Ahora, el tema es esta negociación responsable, transparente, es la que nosotros estamos tratando de garantizar para darle a la población mejoras educativas Ese es y mi no punto. seguir estancados, En ¿verdad? este Es- pacto que sea- colectivo están buscando esa mejora Que sea, yo entiendo que Total. puede ser enfocado para la rectoría del Ministerio de Educación, pero lo que no podemos perder es que debe ser enfocado en los niños, niñas, sí, y los jovencitos. La Rectoría de la Educación lo que hace es que plantea una estrategia. Y mira, cuando tú tienes una estrategia, tienes un norte, tienes toda la ruta que vas a seguir y estás empezando a apoyar desde los programas, desde materiales, desde escuelas mejores, etcétera, es lo que te va a garantizar mejores condiciones para los niños, las niñas, adolescentes y jóvenes de Guatemala. Ministra, muchísimas gracias. Y nos quedamos con muchísimas preguntas. Muchas, muchas. como Esperamos que sea esta regresarle- la primera de varias. Ay, sí, yo feliz. Yo Sí, aquí muchas la gracias. paso bien. Muchas gracias a ustedes. De verdad, muy interesante y cuenten conmigo siempre. Perfecto. Y Muchas un gracias. abrazo a todas y a todos.